Gustavo, Rodrigo, pero hay muchas cosas que abarcar en el día de hoy, Eduardo y Rodrigo. Tenemos, por ejemplo, dato de empleo en Estados Unidos, sorpresa en cuanto a las nóminas no agrícolas, por encima de 300.000 nóminas que se crean en el último mes, pero viene acompañada de la tasa de desempleo, también subiendo hasta el 3,7%. Ya hemos explicado aquí en Negocios Televisión que bueno, hay dos tipos de encuestas, ¿no? En Estados Unidos está la de las familias y está la de los establishment, la de los negocios. Y mientras una muestra que se siguen creando empleo, la de las familias muestra que, pues no, que en realidad los empleos se han destruido y de hecho apuntaba este mes a más de menos 300.000 nóminas destruidas en este único mes. El tema del empleo, porque a pesar de que algunos otros datos sí que están mostrando resiliencia, ¿creéis que a partir de aquí ya deberíamos empezar a ver la tasa de desempleo incrementar, aunque sea lentamente? Porque la destrucción de empleo también está yendo muy lenta. Por ahora está mostrando bastante resiliencia. Eduardo, ¿qué opinas de todo esto? Pues son dos datos contrapuestos. El dato, por un lado, de esa creación de 339.000 nóminas y, por otro lado, el dato del 3,7% de la tasa de desempleo. Antes habéis hecho una reflexión muy inteligente, es decir, ¿cómo contabilizamos esas nóminas? Hay personas que pueden tener dos nóminas, que tienen dos nóminas precarias, que tampoco significan una mejora de la calidad del trabajo, etcétera, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Es importante ver cuáles son los datos que tomamos para establecer las conclusiones. Yo siempre tiendo a distinguir entre lo que es un dato de lo que es información. Un dato es aquello que te permite establecer conclusiones y tomar decisiones operativas. Hoy por hoy, con los datos que tenemos y lo contrapuestos que son en muchos casos los que nos ofrecen en Estados Unidos, esa algarabía demostrada por Biden, ¿no? Esa, lo voy a decir claramente, frivolidad de Hillary Clinton a la hora de interpretar los hechos en el mundo, pues no nos permiten traspasar la barrera de dato a información. Y sin información no hay decisiones, es un factor de detención de todo el proceso. Yo creo que es un escenario que se tiene que despejar cuanto antes. Hemos quitado la mayor, que era el techo, ¿verdad?, el techo que estaban negociando republicanos de deuda, republicanos y demócratas, pero nos queda por desvelar realmente igual que en España, luego hablaremos de ello, claro, cuáles son los datos fiables y cuáles son las conclusiones adecuadas. Ahora hablamos de España también, quiero tu opinión, Eduardo, pero antes, Rodrigo, tema de empleo en Estados Unidos, esas lecturas mixtas, por un lado la tasa de desempleo, que ya empieza a subir, dicen desde la Casa Blanca que claro, que sigue siendo una tasa de desempleo históricamente baja, por debajo del 4%. ¿Tú qué opinas? Claro, las crisis nunca se generan con tasa de desempleo alto. Normalmente se producen justo en el mínimo. Eso pasó en el 2008, en el 2000, en los años 80. Con lo que estamos viendo, yo siempre, sigo con la misma línea porque nada me dice que ha cambiado la situación. Yo creo que en el futuro, normalmente las nóminas es lo que más resiste, las empresas se resisten a expulsar trabajadores, pero vamos a ver cómo en el futuro empiezan a haber los despidos porque ya estamos viendo repuntar ese dólar, algo que he hablado muchas veces. Ese dólar index está repuntando contra las divisas potentes del mundo, como el yen, el euro o el yuan chino. Ya está reflejando que la escasez dentro del sistema empieza a aumentarse. Y yo creo que para 2024 ya será palpable que estamos en una recesión. Iremos viendo cómo progresa eso. ¿Tienes la misma opinión, Eduardo? ¿Crees que en 2024 podríamos hablar de recesión? Por ahora, de hecho hemos visto en Alemania recesión técnica, pero que no se termina de confirmar. En Estados Unidos, sí. De hecho, el sector manufacturero podríamos decir ya que está en recesión, pero claro, si el empleo se mantiene así todavía, difícil para el ENVER determinar que esto es una recesión real. Yo creo que la recesión está llamando a la puerta. Ya hay palabras para alejar ese fantasma de nuestra conversación, palabras como soft landing, lo habéis comentado muchas veces en este canal, ¿no? Va a ser un aterrizaje suave. El aterrizaje va a ser sobre un escenario de recesión y desde luego no va a ser suave. Yo creo que Alemania ya es consciente de que se encuentra
en una situación, si no de recesión, muy cerca de declararla como tal, ¿de acuerdo? Porque todos los factores que contribuyen a que así sea, pues no se despejan, ni la crisis energética, ni la crisis geopolítica, ni la fiabilidad y la confianza en los inversores y la fiabilidad de la banca alemana, etcétera. Y yo creo que eso es no lo olvidemos, muy contaminante, porque al fin y al cabo Alemania es la locomotora de Europa, y si Alemania se estornuda, nosotros tenemos una gripe. Esto es indefectible. Lo mismo podemos decir de Estados Unidos. En ese sentido, lo que sí podemos decir ya en Europa es que hemos perdido algo que es fundamental en la estrategia militar, y es la iniciativa. Ya no somos dueños de nuestro destino, vamos a tener que tomar decisiones reactivas, no proactivas a la situación en que nos encontramos. También siguiendo con un poco el empleo, el término económico y demás, de cara a la reunión de junio, ayer se hablaba ya de pausa de la Reserva Federal, lo dijo Harker, anunció que por lo menos en junio pedía una pausa y luego ver en julio, que por lo menos saltarse junio, que no entiendo cuál es la aplicación real de saltarme un mes y al día siguiente subir tipos de interés. No entiendo por qué hacer eso. ¿Creéis que la Reserva Federal está viendo algo que no ven los inversores? Porque claro, si resulta que dicen soft landing, que el empleo es muy resiliente, que todo va bien, ¿por qué pausar la subida de tipos? La FED es un órgano reactivo, siempre lo decimos, ¿no? Es como está conduciendo pero mirando al retrovisor. La FED seguirá subiendo tipos hasta que estalle algo, hasta que la crisis económica o financiera sea tan palpable, la curva de tipos se invierta totalmente o se desinvierta. Ahí cuando se desinvierta la curva de tipos es cuando de verdad tendría yo un poco de miedo. Si hay que tener algún miedo es cuando se desinvierte la curva de tipos. Entonces la FED va a continuar con su política hasta que el mercado le fuerce, hasta que ella tenga la justificación. Porque hay que tener en cuenta que la FED funciona por puramente expectativas y ellos tienen la teoría psicológica. Ellos piensan que el mercado va solamente porque de repente un día nos despertamos que tenemos mucha inflación, muchas subidas de precios, y entonces la FED piensa que si siguen subiendo los precios se van a volver se van a mantener altos, y entonces tienen que subir los tipos de interés para bajarlo, lo cual es, en mi opinión, absurdo. Cuando la crisis sea verídica, la FED tendrá que reaccionar. Y creo que va a reaccionar como pasó en el 2008 o en el 2000, que son bajadas de tipos de interés en vertical. No podemos esperar otra reacción por parte de la FED, porque la FED, como es un órgano que vive de la reputación, su reputación está muy maltrecha de las declaraciones de Powell en el 2020 diciendo no, la inflación va a ser transitoria. Y el mercado decía, ¿pero cuándo transitoria? Y mucha gente pasaron 6 meses, transitoria, un año. No fue transitoria los subidos de precio. Tardaron más de lo que ellos creían. Entonces, como ellos temen que el mercado no les deje de creer o que su reputación se rompa, entonces ellos tienen que seguir con esta política monetaria que realmente, en mi opinión, no tiene influencia, pero ellos tienen que mantener la cara, ellos tienen que decir, no, haremos todo lo posible. Seremos Paul Volcker de los años 80. Eduardo, ¿opinas lo mismo? Yo opino lo mismo. Lo que espero es que no le den un premio Nobel a Powell en esta ocasión por hacer exactamente lo mismo. Ya está inventado ese recurso tan peculiar, ¿no? Sin duda está ahí, sin duda ese fantasma sobrevuela sobre la FED. Yo creo que uno de los síntomas que hemos visto a través de los medios de comunicación es la situación cada vez más incómoda de Powell cuando tiene que dirigirse a la opinión pública, ¿no? Es decir, ya improvisa cero. Lo lleva todo escrito, suelta su speech y desaparece antes de las preguntas. Esto no suena en España, ¿verdad? Bueno, pues en Estados Unidos no es tan frecuente. Y si se está dando es porque realmente hay un escenario de preocupación, sobre todo como ha apuntado Rodrigo, por un tema de prestigio de la propia institución y de quienes la representan en este momento. Esto es algo que de hecho vimos ya que lo has sacado, Eduardo, me parece un tema muy interesante.
Lo vimos, de hecho, en el último discurso que dio Powell junto a Ben Bernanke, quien justamente ganó ese premio Nobel por inventar le llamaban Ben el helicóptero, ¿no? Por casi llenar desde los helicópteros como si estuviese regalando dinero a los mercados. Veíamos un Ben Bernanke y un Jerome Powell. Ben Bernanke respondía a las preguntas sin, por supuesto, escribírselas, sobre todo porque eran preguntas de términos económicos generales, de cómo afecta la inflación al mercado, de cuándo tiene que la Fed hacer ciertas cosas o no. No era sobre la política monetaria actual como tal. Y Powell llevaba todo escrito, que es lo preocupante y lo que tú dices, Eduardo, se le va notando reunión tras reunión, como cada vez, no sé si a lo mejor de peor ánimo, pero se le va notando como más serio, menos improvisado, no se sale del encuadre y todo, por supuesto, escrito. No sé si esto da algún tipo de preocupación a alguno de los dos, Rodrigo. No sé si esto te has fijado tú también y cambia en algo el que esperar, ¿no?, de la Fed. De la Fed yo creo que no podemos esperar otra cosa que sigan con su política, pase lo que pase, hasta que la realidad le diga que tiene que hacer lo contrario. No va a haber un cambio de política. Seguirán diciendo subiendo tipos, igual paran un poco. Pero es que en el futuro el mercado se está produciendo una desinflación y una deflación monetaria tan importante que eso va a hacer provocar una onda expansiva en todo el mercado y va a hacer provocar que los tipos de interés se desplomen. De hecho, vamos a hablar luego de China. Ya estamos viendo como China no tiene un problema de inflación. Lo que tiene es un problema de deflación monetaria tremenda. ¿Por qué? Porque como tenían... Un segundito, perdona. Pasa tú, Eduardo. Sí, pues bien, pues retomando la palabra, ya la mascota de Rodrigo es parte de la tertulia, Chimbo creo que se llama, ¿no? A mí, por poner un poco de humor en este interín, mientras solucionamos el problema doméstico, yo lo que estoy viendo, y lo digo en clave de humor, es a Powell cada vez más tenso. Como diría un amigo mío, está más tenso que Pinocho en Bricomanía, y lo estamos viendo en cada nueva intervención. Es decir, cada palabra está pactada, cada línea está pactada y desaparece y se quita de en medio cuanto antes, ¿no? Efectivamente, Eduardo. De hecho, te has dado cuenta que el perro de Rodrigo aparece siempre que mencionamos China, ¿no? Sí. Siempre que se habla mal de China, tenemos ahí al perro de... Es como en el jovencito Frankenstein cuando dicen Kruger, ¿no? Quería preguntarte también, Eduardo, aprovecho para ir contigo. Sí. Tema del mercado ahora. Esta subida del mercado, esta euforia que está viendo, liquidez de nuevo entrando a las bolsas. Sí. A partir de aquí, ¿esto cómo lo vemos? Sobre todo las grandes tecnológicas, ya lo comentábamos la semana pasada, esas grandes tecnológicas, esa inteligencia artificial. Claro, pero este subidón que está habiendo de las bolsas, ¿podemos tener unas bolsas que realmente lleguen a máximos y sigan incrementando con todo lo que tengamos, que incluso hagan nuevos máximos con todo lo que tenemos atrás, con unos tipos de interés? De hecho, leía hoy, el mercado del S&P 500 vuelve a estar en los niveles en los que estaba cuando Powell empezó a subir tipos de interés. Son unos tipos de interés que realmente han subido del territorio cercano a cero hasta el 5%, por encima del 5%. Yo creo que la realidad supera toda lógica con más frecuencia de lo que quisiéramos, ¿no? A mí no me sorprendería que hubieran movimientos especulativos y que muchos se movieran en ello y algunos, pues como ha pasado con el escándalo que ha señalado de las criptomonedas, pues se vean dañados. Hay una palabra que siempre, un término que siempre aparece en las explicaciones de Rodrigo, y es una palabra de 5 letras que es Ponzi, ¿no? Es decir, Ponzi. Yo creo que sí, que Ponzi es capaz de llevar las cosas tan lejos como no podemos ni imaginarnos. Pero vamos, mejor que lo explique Rodrigo, que es el que ha acuñado esta reflexión, de la que solamente me hago eco. ¿Opinas lo mismo? ¿Opinas que ahora mismo están especulando mucho? Dice Eduardo que incluso podría ser posible que volviésemos a ver máximos en los índices. ¿Qué opinión tienes de esta? Y sobre todo la subida tan drástica que estamos viendo en los últimos días, que entiendo que viene también por el techo de deuda, que en principio ya estaba descontado, y también, bueno, paquete de estímulo en China, entiendo que habrá ayudado de alguna forma, un mercado que poco a poco es más optimista también con la pausa, ¿no? Bueno, yo siempre digo que el mercado bursátil, el mercado de las acciones es el niño tonto de la clase y la renta fija es el niño listo de la clase. La bolsa puede estar
preveyendo cualquier cosa, diciendo, bueno, aquí nos vamos a máximos, porque muchos gestores de inversión o de hedge fund están encantados, igual Street, de que suban las acciones porque así la gente mete más dinero y todo va para arriba y ellos sacan sus comisiones y ganan dinero. Yo creo que va a ser muy complicado con lo que está ocurriendo, la deflación monetaria, es decir, contracción de la creación de dinero a nivel mundial, para que se inicie un nuevo ciclo de endeudamiento y las bolsas tiren para arriba. Porque para que la economía vaya bien se tiene que crear nuevo dinero, dinero fresco en forma de créditos. Y eso no creo que está pasando dentro de la economía. A raíz de Credit Suisse, de Silicon Valley, First Bank, lo que estamos viendo es como en Europa ya la subida de precios, el IPC, se ha moderado, ha llegado a cero. Vemos como el sector manufacturero en Alemania está mal. Vemos a China teniendo que meter estímulos. ¿Estamos de verdad ante el inicio de un nuevo ciclo expansivo que justifique un aumento de la subida de los beneficios y por ende de las cotizaciones? Yo creo que no. Yo creo que las bolsas pueden estar desconectadas durante un breve periodo de tiempo, pueden reflejar otra realidad. En el medio plazo creo que vamos a ir a una situación diferente. Perfecto, pues iremos viendo, iremos